Bueno, hoy vamos a arrancar entonces con el trabajo práctico número 10. Ya arrancamos con esta segunda parte de la materia, en donde lo que vamos a hacer es una reformulación de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Hasta el momento nosotros hemos encarado el estudio de la materia desde un enfoque de los postulados, ¿sí? ¿Se acuerdan de los postulados que hemos planteado? A partir del equilibrio, de la existencia del equilibrio, de la existencia de una función entropía, de características de esa función entropía que hemos dado, y hemos hecho todo el desarrollo en función de eso. Hemos planteado la relación fundamental para los sistemas termodinámicos. Hemos dicho también que esa relación fundamental contiene toda la información termodinámica del sistema, y hemos encontrado a partir de esa relación fundamental ecuaciones de estado que eran derivadas, ¿sí?, de la relación fundamental. Es decir, a partir de una relación fundamental, las derivadas que yo puedo obtener en función de las distintas, en función de los parámetros de los cuales depende esa relación fundamental, yo puedo encontrar ecuaciones de estado, ¿sí? Puedo encontrar variables intensivas, a partir de la derivada de nuevo de la relación fundamental, que me proveen parte de la información termodinámica, no toda la información termodinámica, pero sí parte importante que yo la puedo utilizar para realizar cálculos, predicciones y demás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una reformulación de eso, es decir, expresar eso que nosotros hemos visto en términos de otras variables. Y eso lo vamos a hacer por una cuestión de conveniencia, ¿sí? Por una cuestión de conveniencia para la resolución de determinados problemas. Entonces, ustedes se acordarán de las relaciones fundamentales que nosotros hemos presentado en sus distintas formas de expresión. Bien, estas dos son iguales, son las mismas, nada más que de una relación fundamental se despejó una de las variables y se la dejó expresada en la forma distinta. Es decir, en el primer caso que ustedes ven acá tenemos la relación fundamental en términos energéticos, en donde las variables naturales son la entropía, el volumen y los números de moles, asumiendo un solo componente, pues yo tengo un solo número de moles. Esta es su ecuación diferencial, ¿sí? Y acá tenemos la relación fundamental en términos entrópicos, ¿bien? Cuyas variables naturales son la energía interna, el volumen y el número de moles. Es decir, para convertir de una a otra, lo que hicimos fue despejar, en este caso de la relación fundamental en términos energéticos, lo que hicimos fue despejar la entropía, ¿sí? Y por lo tanto la energía interna me quedó como variable. Bien, y esta es la ecuación diferencial de la relación fundamental en términos entrópicos, ¿sí? Es decir, este valor de 1 sobre t que aparece vendría a ser la derivada de U, la derivada, perdón, de la entropía con respecto a U, el presión sobre temperatura, este que aparece acá, vendría a ser la derivada de la entropía con respecto al volumen, y mu sobre t que aparece acá vendría a ser la derivada de la entropía con respecto al número de moles. Lo mismo que, o de forma equivalente, que la temperatura, menos presión y potencial químico en la relación fundamental en términos energéticos. Bien, esto es lo que vimos hasta ahora. Bien, surge la necesidad de poder expresar las relaciones fundamentales en términos de otras variables, ¿sí? En términos de otros parámetros. Y para eso, como herramienta matemática, lo que vamos a utilizar son las transformadas de Legendre. Las transformadas de Legendre, en su término general, digamos, son funciones que me permiten transformar una función que está en términos de una variable. Por ejemplo, yo acá tengo una función y, ¿sí?, que está en función de x, su variable es x. La transformada de Legendre lo que me permite es encontrar una nueva función
que tenga como variable a una derivada. ¿Bien? Entonces, si yo tengo mi función original y igual a y de x, la derivada de esta función la voy a llamar p, ¿sí? La derivada va a ser de y respecto de x, ¿sí? Ahora, mediante la transformada de Legendre, lo que yo hago es crear una nueva función, phi, que la voy a llamar acá, y que se define como la variable original, es decir, y, menos el producto de la derivada de esta función original, es decir, esto, por la variable original. De nuevo, con la transformada de Legendre lo que yo hago es crear una nueva función, ¿sí?, que es igual a la función original y menos la derivada de esa función original, p, por la variable original, x. Y ahora tengo entonces una nueva función, phi, que es función de p, es decir, es función de la derivada de la variable original. Mediante esta transformación, mediante esta transformada de Legendre, yo lo que hago es poder expresar. No pierdo nada del contenido de información de la función original, ¿sí? En cuanto a cantidad de información que contiene esta función y esta función phi, es lo mismo, es decir, no pierdo información, pero lo que hago es poder expresar a la misma función en términos de otra variable. ¿Cuál variable? De su derivada. Y ahora vamos a ver la ventaja de eso. Gráficamente, bueno, esto ustedes lo han visto en la teoría, es la transformada de Legendre lo que me da es, de alguna forma, una función de una familia de curvas de las derivadas de todos los puntos de la función original. Es decir, si yo dibujo la función original, ¿sí?, en un gráfico y de x, la nueva función, la función transformada, lo que me está dando es la familia de curvas de las derivadas en todos los puntos de la función original. ¿Por qué digo que no se pierde información? Cuando yo hago la derivada de la función original en un solo punto, yo tengo solamente esa información. Pero la transformada de Legendre me da la información de todos los puntos. De alguna forma me está condensando en formas de derivada, pero de todos los puntos de la función. Por eso es que no se pierde información, ¿sí? Entonces, esto, así muy resumidamente, ustedes en la teoría lo han visto un poquito más amplio, es cómo se utiliza, cómo se hace para transformar una función original en una nueva función, su función transformada, con respecto a una nueva variable, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar estas transformadas de Legendre a una relación fundamental. Y vamos a expresar entonces las relaciones fundamentales transformadas en términos de otras variables, ya no de S, B y N, sino lo que vamos a hacer es vamos a ir cambiando esas variables por otras, ¿sí? ¿Por cuáles? Por sus derivadas. O también se les suele llamar por sus variables conjugadas, ¿sí? A estas variables que nosotros vemos en la relación fundamental original se la llama la variable natural, y a la variable, cuando hagamos la transformada, es decir, a su derivada, la vamos a llamar variable conjugada, ¿sí? Bueno, entonces, esta herramienta matemática, que son las transformadas de Legendre, me permiten expresar a la relación fundamental en lo que llamamos potenciales termodinámicos. Que estos potenciales termodinámicos son relaciones fundamentales también, ¿sí? Es decir, tengo toda la información termodinámica de cualquier sistema o de un determinado sistema, pero analicemos lo siguiente, analicemos las variables. La primera función, el primer potencial termodinámico que presentamos acá es el potencial de Helmholtz, ¿sí? Este potencial de Helmholtz se lo suele representar por la letra F, y esto vendría a ser ya una primer transformada de Legendre, ¿sí? Esto, una primer transformada de Legendre de la función U.
de la función original u. Y fíjense las variables. Fíjense que u está en función de S, V y N. Y el potencial de Helmholtz está en función de T. Temperatura tengo acá, volumen y número de moles. Es decir, que esta función de Helmholtz lo que hizo fue cambiar la variable entropía de la función original por la variable temperatura. Y las otras dos siguen siendo las mismas, volumen y número de moles. ¿Cómo calculamos F? ¿Cómo llegamos a F a partir de U? Bueno, utilizando la fórmula que vimos acá de la transformada de Legendre. Fíjense la analogía entre esta y esta. Phi es la nueva función, es decir, en este caso, el potencial de Helmholtz. Y es la función original, es decir, U, ¿sí? La relación fundamental original. Menos P por X, es decir, menos la derivada de U, ¿quién es? Es T, ¿sí? Acuérdense, la derivada de U con respecto a la entropía es temperatura. Esta es su derivada. Por X, es decir, por la variable original. Entonces, por S. Bien, de esta forma, lo que estamos haciendo es transformar a U, que originalmente tiene como variables S, V y N, en una nueva función que le llamamos F, en su transformada, que va a estar ahora en función de T, V y N. Bueno, acuérdense que nosotros hace unas cuantas clases atrás le hemos presentado a la entalpía, ¿sí? Hemos usado, mejor dicho, la entalpía y le dijimos, bueno, por ahora le vamos a dar la definición de entalpía, pero no les pedimos que, no le vamos a dar toda la información de cómo surge la entalpía. Bueno, este es el momento en el cual nosotros presentamos formalmente a la entalpía, ¿sí? ¿Qué vendría a ser entonces la entalpía? De eso algo que hemos estado usando y algo que como herramienta hemos estado utilizando y mencionando en el balance de energía y demás. Bueno, resulta que la entalpía es también una relación fundamental, ¿sí? Y es una transformada de la relación fundamental energética en donde las variables que intervienen son la entropía, la presión y el número de moles. Es decir, si ustedes ven la diferencia en las variables entre la función entalpía y la función energía que tengo acá, ¿cuál es la variable que cambió? El volumen, ¿sí? Entonces, la entalpía es la transformada de Legendre de la función energía interna cuando he cambiado la variable volumen por la variable presión. ¿Cómo la calculamos? Apliquemos el mismo criterio. Entalpía, función nueva, ¿sí? La función transformada, igual a la función original, U. Y en este caso, ¿por qué más? Si yo acá tengo un menos. Porque la derivada de U con respecto a B es menos P, ¿sí? Entonces, este menos que aparece acá se cancela con este menos de acá, de la función nueva, y por eso es que acá me queda un signo positivo. Entonces, más P, que es justamente la derivada, por la variable original, volumen, ¿sí? Y entonces acá surge por qué la entalpía es igual a U más P por B. ¿Se acuerdan? Nosotros lo habíamos presentado ya esto, y le dijimos, después le vamos a explicar por qué la entalpía es U más P por B. Bueno, esta es la razón, ¿sí? La entalpía es una función transformada de la relación fundamental energía interna. Y tenemos una más, que es la energía libre de Gibbs, bien, en este caso simbolizada por la letra G. Y en la energía libre de Gibbs tenemos que está en función de la temperatura, de la presión y del número de moles. Es decir, que en este caso hemos transformado dos variables. En los dos primeros casos habíamos transformado una variable en cada uno, pero en este caso hemos transformado dos variables de forma simultánea, que también se puede hacer. Y si yo quisiera transformar las tres, también las puedo hacer. En este caso, entonces, al haber transformado dos variables, lo que tengo que hacer en la transformada es agregar un término por cada variable transformada. Entonces tengo la variable transformada, en este caso G,
igual a la variable original menos el producto de la primera transformación, ¿sí? De la primera variable transformada, por su variable original. Y menos, de nuevo, la derivada de la segunda variable transformada por su variable original. ¿Por qué aparece más acá? Por la misma razón de la entalpía. Porque la derivada de U con respecto a B es menos la presión, ¿sí? Entonces, con el menos de la transformación, me queda positivo. Si yo hubiese transformado los tres términos, tendría las tres variables, mejor dicho, tendría un término más acá. Es decir, por cada variable que transformo, tengo que agregar un término a la función transformada, ¿sí? Acá presentamos estas tres porque son las de mayor uso, ¿sí? El potencial de Helmholtz, la entalpía, obviamente, la hemos usado un montón, y la energía libre de Gibbs, que hasta ahora no la hemos usado, pero la van a empezar a usar, nosotros acá la vamos a empezar a usar, y sobre todo los que estudian ingeniería química la van a usar muchísimo más en las materias que vienen, ¿sí? Porque la energía libre de Gibbs, particularmente para todo lo que es reacciones químicas, sobre todo, se usa mucho. Es muy conveniente usar esta relación fundamental en sistemas en los que, como las reacciones químicas, en los que a veces se dan a temperatura y a presión constante, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de expresar las relaciones fundamentales en términos de estas variables con respecto de tenerlas en términos de sus variables originales? Fíjense que como variables acá tenemos la entropía, el volumen y el número de moles. Y analicemos, por ejemplo, la energía libre de Gibbs. ¿Sus variables cuáles son? La temperatura, la presión y el número de moles. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil controlar y medir? ¿La temperatura, la presión o la entropía y el volumen? La temperatura y la presión. Correcto. Es mucho más fácil controlar y medir de un sistema la temperatura y la presión que medir la entropía, por ejemplo. ¿Sí? Es muy difícil medir con un instrumento, es imposible prácticamente medir con un instrumento la entropía. El volumen tal vez lo pueda medir, pero si de repente es un sistema que cambia de volumen, me va a ser más difícil. En cambio, la temperatura y la presión son cosas que yo fácilmente, con un sensor, puedo llegar a medir. Entonces, me es mucho más fácil trabajar con estos potenciales en los que yo puedo elegir con qué potencial trabajar, elegir con qué relación fundamental trabajar según mi conveniencia. ¿Mm? Y cuando alguna de estas variables en un sistema se mantiene constante, todavía es más sencillo el análisis. Porque si yo tengo un sistema a temperatura constante, listo, prácticamente una de las variables desaparece. Y analizo solamente las que varían. Entonces, esa es la ventaja de poder expresar la relación fundamental en términos de variables. Y fíjense ustedes y noten que ahora esas variables son parámetros intensivos. ¿Sí? Yo cambié la variable entropía por la temperatura, cambié un parámetro extensivo, la entropía, por un parámetro intensivo, la temperatura. Yo cambié el volumen por la presión, también cambié un parámetro extensivo por uno intensivo. ¿Sí? Estas son cuestiones a notar, digamos, en los cambios y en las transformadas. Bien, esto simplemente como introducción, esto ustedes entiendo que ya lo han visto en la teoría, así que ahora vamos a arrancar un poco con este trabajo práctico, que la idea es hacer un poco la aplicación, ¿sí?, de esto que hemos visto en los sistemas termodinámicos. Bien, bueno, en el problema 1 es una cuestión más matemática, que no está directamente relacionada con las transformadas de Legendre, pero que sí lo vamos a usar posteriormente. Bien, fíjense que tenemos una función acá, phi, que está en función de x, y z, y que es una función igual a constante, ¿sí? Y nos dice que es una función implícita. Nos pide demostrar que si z es constante, se cumple ¿qué?
la derivada parcial de y con respecto a x a phi y z es igual a esta relación de derivadas, ¿sí? Esto se cumple cuando z es constante. Ahora, cuando y es constante, se cumple que la derivada de z con respecto a x a phi e y constante es igual a esta relación. ¿Bien? Y cuando x es constante, nos pide verificar que la última igualdad se cumple. ¿Bien? Bueno, para demostrar eso, es un trabajo más que nada matemático, en el cual hay que aplicar, digamos, lo que es el diferencial total y después las derivadas, ¿sí? Denme un segundito. Yo acá ya les voy a presentar simplemente el desarrollo de eso. Entonces, partimos de una función que es una función phi, ¿sí? Cuyas variables son x y z, esta es cualquier función, y que es constante, ¿sí? Una función implícita. Bueno, si nosotros aplicamos el diferencial total de phi, ¿sí? Si hacemos el diferencial total de phi, vamos a tener lo siguiente. Repasemos si quieren. Diferencial total de esta función, ¿sí? La derivada de phi con respecto a x, manteniendo y z constante. Diferencial de x. Segundo término, la derivada parcial de phi con respecto a y, manteniendo x y z constante, diferencial de y. Y finalmente, la derivada parcial de phi con respecto a z, manteniendo x e y constante, diferencial de z. Y todo esto es igual a 0 porque esta función es constante. ¿Bien? Por eso es que el diferencial total de esto me da 0. Bueno, yo ahora tengo que demostrar esa relación que me dijeron y aplicar en esta ecuación, en este diferencial total, considerando primero cuando z es igual a 0, después cuando cuando z es constante, cuando y es constante y cuando x es constante. Entonces, si analizamos el primer caso, cuando z es constante, ¿sí? Si z es constante, entonces, si z es constante, este diferencial de z es igual a 0. Bien. Por lo tanto, para z constante, este término desaparece. Bien. Por lo tanto, me quedan simplemente los dos primeros términos. El diferencial de phi con respecto a x, manteniendo y y z constante, y como eso es igual a 0, yo puedo pasar el segundo término que tengo acá, lo puedo pasar al otro miembro, menos diferencial de phi respecto de y, manteniendo x y z constante, diferencial de y. Fíjense que ahora lo que podemos hacer es expresar la relación de dy con respecto a x, ¿sí? Y ya nos vamos acercando a lo que nos va pidiendo el problema. Entonces, si yo expreso de acá, de esta misma relación que tenemos acá, ¿sí? De esta relación que nos quedó acá, acuérdense que todo esto es para z constante, ¿sí? Entonces, si de acá yo despejo de y con respecto a x, que es esto de acá, me queda el signo negativo, que está aquí, y me queda esto, ¿sí? Fíjense, derivada de phi con respecto a x a y z constante, esto de acá, sobre esta derivada que tenemos acá. Derivada de phi con respecto a y, manteniendo x y z constante. Y como todo este análisis que estamos haciendo es para la función phi constante y además
para z constante, entonces podemos decir que es la derivada de y con respecto a x cuando phi y z es constante, ¿sí? Y de esa forma llegamos al primer punto que nos pedía demostrar el problema. Fíjense, esta es la derivada. Esta igualdad que yo tengo acá, ¿sí?, es igual a la derivada de phi, ustedes me siguen acá, ¿sí?, la derivada de phi con respecto a x, manteniendo y z constante, dividido la derivada de phi con respecto a y, manteniendo x y z constante. Fíjense que para los tres casos z es constante, ¿sí? Es decir, estamos planteando para esta condición. Bueno, el mismo análisis van a hacer ustedes para el caso de las otras derivadas, ¿sí? Acá está la primera. Esta es la primera que yo les he mostrado ¿sí? La primera, la derivada de phi con respecto a x, manteniendo y constante, y obviamente z también. La derivada de phi, esta, con respecto a y, manteniendo x y z constante. Bueno, ustedes tienen que hacer la misma demostración ahora cuando y se mantiene constante y después cuando x se mantiene constante, es decir, partiendo siempre del diferencial total de la función original, ¿sí? Esto también está en el Kalem, en uno de los anexos. Al final del Kalem busquen una parte donde dice funciones implícitas y van a encontrar estas demostraciones, si quieren las tres. Primero inténtenlas hacer ustedes, por supuesto, no es algo complejo, y después en todo caso verifiquen, ¿sí? En el Kalem está, y habla un poco más sobre las características de las funciones implícitas. Acá simplemente lo presentamos porque es algo que vamos a usar en el próximo trabajo práctico, ¿sí? En donde vamos a combinar un poco esta propiedad, esta característica de las funciones implícitas con las transformadas de Legendre, que son lo que presentamos hoy en este práctico. ¿Está bien? Esta es más que nada una cuestión matemática, ¿sí? Bueno, vamos al problema 2, que es encontrar, ¿sí? Acá nos dice, si una función tiene n variables, hay 2 a la n menos 1 transformadas de Legendre posibles. Bueno, esa es una forma, esta regla que nos indica en este caso el problema, y probablemente ustedes lo han visto también en la teoría, es una forma de calcular cuántas transformadas de Legendre puedo encontrar yo de una determinada función. En este caso tenemos una función de dos variables, u y b, ¿sí? S en función de u y de b. Entonces, si tengo dos variables, ¿cuántas transformadas de Legendre posibles voy a poder encontrar? Bueno, entonces tengo que hacer 2 al cuadrado, donde n es el número de variables, ¿sí?, menos 1. Es decir, que para una función de dos variables, yo puedo obtener 3 transformadas de Legendre. Bueno, mi función es u, es s, ¿sí? Y mis variables en este caso son u y b. Bueno, encontremos las transformadas de Legendre en función de lo que ya hemos visto. Cambiemos primero, siempre vamos a ir por orden. Cambiemos primero la primera variable, después vamos a cambiar la segunda variable, y después finalmente vamos a cambiar las dos variables juntas, ¿sí? Entonces, la variable conjugada de u, es decir, la derivada de S de la entropía con respecto a U, manteniendo el resto constante, para este caso es 1 sobre T. Bien, si no se acuerdan de esto, repasen cómo es el diferencial de entropía, es decir, en la representación entrópica, cómo es su diferencial, ¿sí?, en la representación entrópica. Bueno, entonces acá lo que hemos hecho es, para esta primera transformada, expresar
realizar el cambio de la variable original u por su variable conjugada, que en este caso es 1 sobre t. Bueno, ahora cambiemos la otra variable, ¿sí? B. Su variable conjugada, para este caso, en la representación entrópica, es, bueno, acá simplemente lo expreso, ¿no? Cómo se calcula, cómo calculamos esto, siguiendo la misma regla, la variable original, ¿sí? Es S, menos la variable conjugada por U, es decir, la variable original. Esta es la función original, digo bien, dije variable hace rato, la función original S menos la derivada por la variable original. ¿Sí? Es la expresión de la transformada. Bueno, el segundo cambio, cuando yo cambio ahora B, dejo U acá y voy a cambiar B. Entonces, la variable conjugada, en este caso, es la relación entre la presión y la temperatura. ¿Sí? Expresando su transformada, tenemos la función original, S, menos la derivada, es decir, la variable conjugada, por la variable original. ¿Sí? Y finalmente, la última transformada que nos queda es cuando hacemos el cambio de las dos variables en forma simultánea. Entonces, esta transformada, que le llamamos S sub 3, es la tercera transformada y la última que podemos obtener, cambiamos las dos variables. Cambiamos U por 1 sobre T y cambiamos V, el volumen, por P sobre T. Entonces, su transformada nos va a quedar la función original, S, menos la primera transformada, ¿sí? Es decir, la primera derivada por su variable original, menos la segunda derivada, la derivada de la segunda variable, mejor dicho, por la variable original. Y acá, permítanme hacer una corrección. Sí. No sería por B, justo eso le iba a decir, creo. Exactamente, sí, sí. Y está bien que lo hayas observado. V. Volumen, ¿sí? La variable original para este segundo término de la transformada es el volumen, ¿sí? No U, como decía acá. Bien. Bueno, y esas serían las tres transformadas posibles de obtener de este sistema, ¿sí? Siempre Emanuel, para ese 2, perdón, ¿no sería lo mismo por B? No, porque acá la variable que estamos... sí, tenés razón, Sí. perdón, no, sí, perfecto. Esto es B. B. Sí, tenés razón, porque la variable, lo voy a escribir así para que quede más claro. Para ese 1, lo que transformamos es U, ¿sí? Por 1 sobre T. Bien, en este caso transformamos B por P sobre T. ¿Sí? Por eso es que acá va B. Está bien. Y acá en este caso transformamos las dos. U por 1 sobre T y B transformamos por B sobre T. Gracias, Cecilia. Sí, es correcto. Bien. ¿Está? Esta parte es más metódica, ¿sí? Y en general esta segunda parte de la materia es un poco más metódica. Bueno, ¿se entendió? Ahora vamos a ir a uno más, un tanto más complejo.
Vamos al problema 3. En el problema 3 dice, tenemos una pila electroquímica y ahí tenemos su relación fundamental. ¿Sí? Ahí está la relación fundamental de la pila. En función de S, B y Q en este caso. Es decir, las variables originales de esta función son la entropía, el volumen y la carga. Bien. Y tenemos que obtener las transformadas de Legendre. ¿Cuántas transformadas de Legendre vamos a obtener? Les voy preguntando. ¿Cuántas tendríamos que 5. obtener? Sería 2 al cubo menos 1. ¿Cuánto nos daría eso? 7, profe. Correcto. 7 transformadas, ¿sí? 2 al cubo, porque son 3 variables. Eso es 8 menos 1, 7. Bien, entonces tenemos la variable original, que es esa que ustedes ven ahí, y además de esa, que es la variable original, la función original, vamos a tener 7 transformadas. Yo acá lo que voy a hacer es, además de obtener la transformada, y esto lo hago por una conveniencia de que a ustedes les va a servir también interpretarlo y verlo de esta forma, es, además de obtener la transformada, obtener la ecuación diferencial de esa transformada. ¿Sí? En el problema anterior, fíjense ustedes que nosotros simplemente obtuvimos la transformada. Hicimos el cambio de variable y la nueva función transformada. Bueno, ahora vamos a ir un pasito más allá, si bien el problema no lo pide, pero lo vamos a hacer porque es conveniente para que primero se entrenen un poco y además después esto les va a servir para aplicar directamente ya las transformadas en forma de ecuación diferencial total. Bueno, vamos a aplicar el diferencial total de la función original. ¿Sí? Fíjense que cuando yo expreso el diferencial total, justamente lo que estoy haciendo es hacer el producto en cada término por la derivada, es decir, la variable conjugada, y la variable original. ¿Sí? Fíjense. Variable derivada, temperatura, por diferencial de la variable original. El segundo término es variable derivada, la presión, por la variable original. Y para el término de la carga, ¿sí? Para el término de la última variable que es la carga, la variable conjugada es la fuerza electromotriz. Y acá hago mención a lo primero que vieron en la materia, cuando vieron las distintas formas de energía o de trabajo, ¿sí? Y cuando vieron la forma generalizada de expresar el trabajo en función de las distintas formas que hay de trabajo, ¿se acuerdan que tenían, bueno, el trabajo de expansión, obviamente, que fue el que más utilizamos, pero después muchas formas de trabajo, el trabajo de tensión superficial, el trabajo de tensión lineal, el trabajo de polarización, y también tenían el trabajo de carga eléctrica, que es justamente el que aparece acá. Bien, y ese trabajo de carga eléctrica estaba en función de su fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, la fuerza electromotriz en este caso viene a ser la variable conjugada, ¿sí? Para el término de la carga. Esa es la nueva variable que aparece acá, porque este sistema está en función de la carga. Bien. Bueno. Entonces, vamos a ir planteando las distintas transformadas posibles. Y lo vamos a hacer en función de los cambios, ¿sí? De la misma forma que hemos ido haciendo para los otros casos, vamos a ir cambiando variable por variable. En el primer caso vamos a cambiar la entropía por la temperatura. ¿Sí? Bien,
Ahí tenemos la función transformada, entonces, la función con sus variables, mejor dicho, temperatura, volumen y carga. ¿Sí? Cambié la entropía por la temperatura. Bueno, su transformada de Legendre es la función original menos el producto de la derivada por la variable original. ¿Sí? Esta es la transformada. Ahora lo que vamos a hacer, como yo les dije, es vamos a expresar en función, vamos a expresar esta ecuación en forma diferencial de la transformada. Entonces, si yo derivo, ¿sí? Si yo derivo U1, ¿qué me queda? Fíjense que toda esta primera parte lo voy a escribir solamente para esta primera ecuación. Todo esto que está acá es de U. ¿Sí? Estoy derivando esto. Entonces, si yo derivo esto, tengo la derivada de U, que es todo esto. Son los tres términos que están acá, que son los mismos que están acá. ¿Sí? La derivada de U. Y además tengo que derivar el término que me falta acá, ¿sí? Que esto es un producto. Entonces vamos a aplicar la derivada del producto. ¿Sí? Menos t diferencial de s menos s diferencial de t. ¿Sí? Estoy derivando esta ecuación, porque la quiero expresar en términos diferenciales. Bueno, y fíjense que qué pasa cuando hago eso. ¿Qué puedo hacer acá? Cancelar términos, profe. Bien, vamos a cancelar porque tengo uno positivo y otro negativo. En este caso puntual, vamos a cancelar el término t diferencial de s y menos t diferencial de s. Por lo tanto, esta ecuación diferencial de la primer transformada me queda de esa manera. Menos p diferencial de b más epsilon diferencial de q menos s diferencial de t. Para corroborar que esto está bien hecho, los diferenciales que tienen acá, ¿sí? Estos diferenciales tienen que coincidir con las variables. Fíjense, tengo la variable temperatura en la transformada, ¿sí? La variable temperatura, tengo la variable carga, está acá, y tengo la variable volumen. ¿Sí? El diferencial total me tiene que quedar en función de esas variables, en los diferenciales de cada término. ¿Sí? Bueno, eso mismo vamos a hacer para cada uno de las transformadas. Vamos a la siguiente transformada. En la siguiente transformada vamos a cambiar el volumen por la presión. Bien, que en este caso yo lo voy a poner así entre paréntesis, en realidad es menos la presión, ¿sí? Porque la derivada ya tiene un signo negativo. Bien, entonces, expresamos la transformada de Legendre, en este caso U2 igual a 1 más P por B. Expresamos el diferencial total, y acá, ¿qué podemos cancelar? ¿Qué término vamos a cancelar acá? Fíjense. El P Menos P diferencial de diferencial B, de B. correcto, ¿sí? Que está menos P diferencial de B y más P diferencial de B. Fíjense que para esto hicimos lo mismo que para el primer caso, ¿no? Para el diferencial total. Siempre U está siempre. Y cuando yo derivo, estos tres términos van a estar siempre. Lo hago, si quieren, lo vuelvo a marcar en esta segunda ecuación. Esto es de U. Y lo que tengo acá, los restantes miembros son la derivada del producto que tengo acá, de P por B. ¿Sí? P diferencial de B, B diferencial de B. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, la ecuación diferencial de la segunda transformada me queda T diferencial de F, epsilon diferencial de Q, y el término nuevo que aparece ahora es B diferencial de P. ¿Sí? Vamos a la tercera transformada. En este caso vamos a cambiar Q
por epsilon, ¿sí? Que es la que está acá. Bueno, escribamos la transformada, ¿sí? La función original, menos epsilon por q. Escribamos el diferencial total de esa transformada con todos sus términos. Los primeros tres, ya ustedes saben que es diferencial de u, y los últimos dos simplemente resultan del de la derivada del producto. En este caso, ¿qué podemos cancelar? Acá lo que podemos cancelar es epsilon, diferencial de q, que lo tenemos positivo, y negativo. Por lo tanto, el diferencial total de la tercera transformada nos queda de esa manera, ¿sí? T diferencial de S menos P diferencial de B menos Q diferencial de epsilon. ¿Bien? ¿Se va entendiendo el procedimiento? Sí, profe. Emanuel, ahí en Bueno. U2, cuando cambias D por menos P, ¿sería U2 de S de menos P y Q? ¿O se pone P positivo, no importa? P es la variable. Ya es la variable, no importa el signo, Sí, digamos. sí, sí, sí. Lo podemos aclarar, pero es la variable. Es la variable. Sí. Es la variable. Bueno, vamos a la siguiente. Y en la siguiente ya nos queda, es decir, ya hicimos cambios individuales de variables. Ahora las siguientes combinaciones posibles que podemos hacer es cambio de dos variables a la vez, ¿sí? Entonces, fíjense que para esta segunda, para esta cuarta, digamos, transformada, lo que estamos cambiando es, por un lado, S por T, y además estamos cambiando B, ¿sí? Yo lo voy a poner acá entre paréntesis de nuevo, por menos P. ¿Sí? Fíjense. T y P. Y Q queda como la variable original. Entonces ahora su transformada de Legendre, como estoy haciendo dos cambios de variables, voy a tener un término más. ¿Sí? Ahí está. La transformada de Legendre 4 es la variable original menos T por S, por el primer cambio, más, cambio el signo porque es menos P, P por B. ¿Sí? Ahora, cuando hago el diferencial total, obviamente tengo que aplicar el diferencial para todos estos términos. Entonces, acá los tres primeros corresponden al diferencial de U, ¿sí? Y los siguientes dos términos corresponden a la derivada del producto del segundo miembro, y los últimos dos términos corresponden a la derivada del producto del tercer miembro de la ecuación transformada, ¿sí? Por eso es que tengo una transformada acá de más cantidad de términos que los que tenía anteriormente en la ecuación diferencial. Bueno, pero ahora, ¿qué puedo cancelar? Fíjense, de esta ecuación diferencial. T diferencial de S Bien. ¿Y algo más? y P diferencial de B. Bien. Por lo tanto, la ecuación transformada me queda tres términos, al igual que las demás, la ecuación diferencial, y me queda epsilon diferencial de Q menos S diferencial de T más B diferencial de P. ¿Sí? Bueno, ahora podemos plantear otro cambio más, una nueva transformada, en donde vamos a cambiar otro par de variables, ¿sí? Y para este caso, fíjense que estamos dejando la entropía como variable original, y ahora estamos haciendo el cambio de el volumen por la presión y la carga por la fuerza electromotriz. Esas dos variables hemos elegido cambiar acá. Bien. Bueno,
expresamos la transformada de Legendre correspondiente, que nos quedan de nuevo los dos términos adicionales por las variables que hemos cambiado. Expresamos la ecuación diferencial de toda esa transformada de forma completa, y ahora acá identificamos qué es lo que podemos cancelar. Fíjense, puedo cancelar el término de menos p diferencial de b, que está negativo acá y positivo acá, y además puedo cancelar el término de epsilon diferencial de q, que está positivo y negativo. Por lo tanto, la ecuación diferencial de la quinta transformada nos queda de esta manera. T diferencial de S más D diferencial de P menos Q diferencial de epsilon. Hagamos, si quieren, la verificación de las variables, como para ir viendo a ver cómo venimos. Tengo diferencial de S, S es una variable. Tengo diferencial de P, P es una variable. Y tengo diferencial de epsilon, y epsilon es la variable. ¿Sí? Bueno, podemos seguir ahora, nos queda otro par de variables que podemos cambiar. En este caso, estamos cambiando la entropía por la temperatura y estamos cambiando la carga por la fuerza electromotriz. ¿Sí? Escribimos la función transformada, escribimos el diferencial total de esa función transformada, identifiquemos nuevamente los miembros que podemos eliminar de esta nueva ecuación, T de S por un lado y epsilon diferencial de Q. ¿Sí? Y la sexta ecuación diferencial transformada nos queda menos P diferencial de B menos S diferencial de T menos Q diferencial de epsilon. Y nos queda una más, ¿sí? Nos queda la última transformada, que en este caso la última opción que tenemos de cambio de variables es cambiar las tres variables. ¿Sí? Entonces acá estamos cambiando la entropía por la temperatura, estamos cambiando el volumen por la presión, y estamos cambiando la carga por la fuerza electromotriz. En este caso, la ecuación de la transformada va a tener un término adicional por el cambio de variable, ¿sí? Es decir, tenemos la función original y los tres términos correspondientes a los cambios de variables que estoy haciendo. La ecuación diferencial, por lo tanto, va a tener todos los términos posibles, ¿sí? Fíjense que esto viene a ser diferencial de U, lo voy a marcar nuevamente en esta última ecuación, ¿sí? Esto viene a ser diferencial de U, y cada uno de estos viene a ser la derivada del producto de los miembros que yo tengo acá. ¿Sí? De igual forma que hicimos para las anteriores, siempre vamos a ver que tenemos acá términos para cancelar, ¿sí? Y epsilon diferencial de Q. Y bueno, finalmente nos va a quedar la ecuación diferencial de la última transformada, ¿sí? Fíjense que para este caso de la última transformada, todos los términos de la ecuación diferencial de U, ¿sí?, de los que teníamos acá, desaparecieron. Y quedó menos S diferencial de T más B diferencial de P y menos Q diferencial de epsilon. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo en el cual hemos obtenido todas las transformadas, ¿sí? Todas las transformadas posibles de obtener para la cantidad de variables que tenemos, y además lo que hicimos fue expresar esas transformadas en su forma diferencial. ¿Sí? Bueno,
Lo que vimos al principio, ¿se acuerdan cuando teníamos la función, la representación energética, la relación fundamental? Ahí, bueno, yo les presenté tres potenciales que les dije que eran los de mayor uso. Y estaba la entalpía, estaba el potencial de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. Bueno, eso mismo, aplicando esto, obtenemos esos tres potenciales, y además, si aplicamos todos los cambios de variables, vamos a obtener 4 potenciales más, ¿sí? Es decir, 4 transformadas más. En la introducción que yo hice les presenté 3 que son los más usados de la ecuación, de la relación fundamental en términos de las variables S, B y N. ¿Sí? Así que ustedes, yo les sugiero que hagan para esa relación fundamental, ¿sí? Para U en función de S, B y N, que hagan este mismo ejercicio, de obtener todas sus transformadas y de expresar todas las transformadas en términos de las ecuaciones diferenciales. Y a partir de ahí identifiquen cuál es el potencial de Helmholtz, cuál es la entalpía y cuál es la energía libre de Gibbs. A esas 3 puntuales se les dieron esos nombres. A las otras 4 no tienen ningún nombre. Simplemente esas 3 puntuales se le dieron esos nombres en función bueno, de su utilidad, ¿no? Bueno, ¿se entendió? De nuevo, esto es algo bien metódico, simplemente hay que estar atento a no confundirse con algún término, a los signos y demás, ¿sí? Pero más que nada hacemos aplicación de la transformada, ¿sí? Básicamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, hay un ejemplo más que tengo acá para mostrarles, simplemente el problema número 5, en donde dice, la relación de propiedades fundamentales de un sistema simple de composición constante puede escribirse, ¿sí? Tenemos esa función, ¿bien? El hecho de que yo escriba esa función como diferencial de B, bueno, en función de lo que está ahí, yo ahí puedo identificar cuál es la función. Acá tenemos la ecuación diferencial. ¿Cuál sería la función de esta ecuación diferencial? No la ecuación de la función, sino cómo estaría compuesta la función. La función es b. ¿Y cuáles serían sus variables? S y U. Sí, correcto. Bien. La función es b y las variables son s y u. Son las que están en los términos diferenciales. ¿Sí? Entonces, función original b. Variables s y u. Bueno, ¿cuántas transformadas podemos encontrar? 3. Correcto. ¿Y cuáles van a ser las variables conjugadas? De S y de U, para este caso. P y ¿Cuáles 1 serían? sobre P. A ver de nuevo. T sobre P para S y 1 sobre P para U. Correcto, exactamente. Entonces, si expresamos la primera transformada, va a ser T sobre P. Bien, T sobre P. Yo acá en la segunda transformada les voy a exponer el signo, pero simplemente para que no para que vaya el signo dentro de las variables, sino para que se den cuenta que ese es el cambio, ¿bien? Entonces la segunda transformada, si yo mantengo S y cambio U, ¿sí? Es 1 sobre P. Pero acuérdense que acá hay un signo, ¿sí? Signo negativo. Bien. Entonces, cuando yo escriba si yo escribo acá la transformada, tengo que tener en cuenta el signo, ¿sí? Si bien acá yo pongo 1 sobre P simplemente, ¿sí? Esta tiene un signo negativo. ¿Bien? Que está acá. Bueno, y la tercera transformada va a tener las dos, ¿sí?
los dos cambios de variables. T sobre P y 1 sobre P. Ustedes podrían escribir también acá las transformadas de Legendre, ¿sí? De hecho, háganlo cómo quedarían las transformadas de Legendre de esta función original. Y si quieren, también pueden completar con las ecuaciones diferenciales a modo de práctica. Bien, bueno, vamos a terminar con este trabajo práctico acá.